Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les comparto un programa en donde vamos a calcular el promedio general de 3 materias. Bien, pues vamos a empezar y lo primero que haremos es pedir la calificación de la materia de matemáticas. Entonces, utilizamos la variable Cali y vamos a decir Cali es igual y utilizamos la función float para trabajar con números con punto decimal. Entre paréntesis utilizamos la función input y entre paréntesis y entre comillas dobles decimos ingresa la calificación del examen de matemáticas. Muy bien. Posteriormente voy a utilizar la variable a y vamos a decir a es igual, utilizamos la función float para trabajar con números con punto decimal y entre paréntesis utilizamos la función input, entre paréntesis y entre comillas dobles decimos ingresa la calificación del trabajo 1. Voy a hacer lo mismo, pero con la variable b. Vamos a decir b es igual a la función float y entre paréntesis utilizamos la función input. Entre paréntesis vamos a decir ingresa la calificación del trabajo 2. Voy a copiar esta sentencia y vamos a hacer lo mismo para la variable c. Entonces simplemente cambiamos la variable y cambiamos el mensaje. Trabajo 3. Bien, pues ya tengo la calificación del examen y tengo las 3 calificaciones de los trabajos. Entonces lo primero que haremos es calcular el promedio de las tareas o el promedio de los trabajos. Vamos a utilizar la variable tarea y vamos a decir tarea es igual y entre paréntesis sumamos las 3 tareas a más b más c y el resultado lo dividimos entre 3. Ya con esto calculamos el promedio de tareas. Bien, pues ahora vamos a calcular el promedio de la materia de matemáticas. Entonces vamos a decir promedio 1 es igual y entre paréntesis colocamos la calificación del examen, que en este caso se almacena en la variable Cali, y lo multiplicamos por .90, ya que el examen únicamente vale 90%. Bien, pues a esto le sumamos, entre paréntesis, el promedio de tareas multiplicado por .10, ya que las tareas únicamente valen el 10%. 90 y 10 forman el 100%. Bien, pues ya con esto calculamos el promedio de la materia de matemáticas. Ahora vamos a hacer lo mismo con la materia de física. Entonces voy a copiar estas sentencias y las vamos a reutilizar. Las voy a pegar en la parte de abajo y simplemente voy a cambiar los mensajes. En lugar que me diga ingresa la calificación de matemáticas, voy a decir ingresa la calificación de física. Y sabemos que en esta materia únicamente se toman en cuenta 2 trabajos, por lo tanto quito la variable c. Y el promedio de tareas lo voy a calcular de la siguiente manera. Simplemente quito la variable c y lo dividimos entre 2, ya que únicamente se pidieron 2 trabajos. Con la variable a pedimos la calificación del trabajo 1. Con la variable b pedimos la calificación del trabajo 2. Ya que tengo las 2 calificaciones, entonces calculamos el promedio de tareas. Bien, y ya que tengo el promedio de tareas y tengo el promedio del examen, entonces calculamos el promedio de la materia de física. Vamos a decir promedio 2 es igual, colocamos la calificación del examen, que en este caso es la variable Cali, y lo multiplicamos por .80. Ya que el ejercicio me dice que el examen vale 80% y el promedio de tareas 20. Entonces a esto le vamos a sumar entre paréntesis el promedio de las tareas multiplicado por .20. Bien, pues ya hemos calculado el promedio de la materia de física. Vamos a hacer lo mismo con la materia de química. Entonces voy a copiar estas sentencias y las vamos a reutilizar, pero vamos a cambiar el mensaje.
en lugar de que diga ingresa la calificación de matemáticas, decimos de química. En esta materia me dice que se pidieron 3 tareas, por lo tanto voy a dejar estas 3 sentencias. En la variable A almacenamos la calificación del trabajo 1, en la variable B la calificación del trabajo 2 y en la variable C la calificación del trabajo 3. Bien, pues calculamos el promedio de las tareas y finalmente voy a calcular el promedio de toda la materia. Entonces voy a decir promedio 3 es igual, y entre paréntesis colocamos la variable cali y lo multiplicamos por .85, ya que el ejercicio me dice que el examen vale 85%. Bien, pues a esto le sumamos el promedio de tareas, que en este caso es la variable tarea, y lo multiplicamos por .15. 85% más 15% forman el 100%. Bien, finalmente vamos a mostrar en pantalla los siguientes mensajes con la función print y entre paréntesis vamos a decir el promedio de la materia, o simplemente voy a decir el promedio de matemáticas es 2 puntos, colocamos una coma y concatenamos la variable promedio 1. Pero vamos a utilizar la función round para mostrar un dígito después del punto. Entonces, antes de la variable escribo la función y entre paréntesis colocamos la variable, coloco una coma y escribo el número 1. Ya con esto mostramos un dígito después del punto. Utilizamos nuevamente la función print y entre paréntesis vamos a decir el promedio de física es 2 puntos, colocamos una coma y concatenamos la variable promedio 2, pero utilizando la función round. Entonces colocamos todo esto entre paréntesis, colocamos una coma y escribimos el número 1. Ahora mostramos el promedio de la materia de química. Entonces vamos a decir el promedio de química es 2 puntos, colocamos una coma, voy a utilizar la función round y entre paréntesis escribo el promedio 3, coloco una coma y escribo el número 1. Bien, finalmente vamos a mostrar el promedio general. Esto lo vamos a hacer con la función print. Entre comillas dobles voy a decir el promedio general es 2 puntos, colocamos una coma y entre paréntesis voy a calcular el promedio de los 3 promedios o de las 3 materias. Entonces vamos a decir promedio 1 más promedio 2 más promedio 3. El resultado de esta expresión lo dividimos entre 3 y finalmente colocamos la función round para mostrar un dígito después del punto. Entonces colocamos todo esto entre paréntesis, colocamos una coma y escribimos el número 1. Bien amigos, el código me quedaría de la siguiente manera. Vamos a probarlo y vemos cómo funciona. Entonces lo corremos. Empieza a correr, me pide que ingrese la calificación de matemáticas. Supongamos que sacó un 10. Y me pide la calificación de los 3 trabajos. Supongamos también que sacó únicamente 10. Ahora me dice, ingresa la calificación del examen de física. Supongamos que sacó 9. Me pide la calificación de los 2 trabajos. Supongamos que también sacó 9. Ahora me pide la calificación del examen de química. Voy a suponer que sacó 8 y que en cada trabajo también sacó 8. Finalmente me dice, el promedio de matemáticas es 10. El promedio de física es 9. El promedio de química es 8.
Y finalmente me dice el promedio general es 9. Bien amigos, de esta manera es como funciona este programa. Espero les guste y más que nada que les pueda servir. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.